La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Fernando Canek y Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, como todas las semanas, a esta Fosa Escéptica, capítulo número 9, episodio número 9 de la Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Llegamos sin duda alguna al capítulo 9 y creo que vamos viento en popa para el 10º y 11º y así sucesivamente. Y bueno, es que sin duda alguna es relativo, porque siendo escépticos pues estamos llenos de dudas. el que habla es Fernando Canek, al que saludo con el aprecio de todas las semanas. Señor mío, un fuerte abrazo para usted y muchas gracias, y también un fuerte abrazo a nuestros escuchas, porque si han sido constantes, pues ese apoyo sí se ve, y sobre todo lo celebramos después de estar en nuestras celebraciones patrias. O sea que si usted no anda crudo como algunos de nosotros, ¿verdad? Sí, yo me reconozco que la fiesta nacional de México me provoca una sed de esa de la mala. Y que el día de ayer el tequila fluyó de manera generosa. Los efluvios reconfortantes del agave fueron ampliamente paladeados por mí. Y bueno, el exceso siempre trae consigo una... Aquí en México le decimos cruda, en otros países que seguro nos están oyendo le llaman resaca, en Colombia le dicen guayabo. Otra definición distinta a treparse al guayabo. Es completamente diferente. Cuando andas en guayabado, creo que no te quieres subir a ningún lado. Y entonces la fiesta patria, como todos sabemos, en México se celebra el 15 de septiembre. Hoy es día 16 de septiembre del 2017 y estamos aquí en la Fosa Escéptica tratando de ejercitar el pensamiento crítico. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos han dejado sus comentarios en las diversas plataformas que tenemos para su disposición, que son, bueno, Spreaker, iVoox, SoundCloud, Mixcloud, iTunes. Y dejamos siempre una liga en Facebook y en Twitter, en nuestras cuentas personales, tanto la señor Canek, que es, ¿cuál señor Canek? Es Fernando Canek, y en Twitter soy @FernandoCanek, y en Instagram estoy como Don Fernando Canek, ahí nada más para que vayan a ver tarugadas, pero las ligas están en Twitter y en Facebook. Y las mías son en las dos, a Alfonso Villalpando, en Facebook soy Alfonso Villalpando, y en Twitter soy Al Villalpando. Y ahí nos pueden dejar comentarios, mentadas. Por un error, fíjese, señor Canek, por un error mío, borré un comentario que podría parecer que lo hice a propósito, porque era un comentario de una persona que nos dijo que, pues nos tiró ahí caña, ¿no? Pero no lo hice a propósito, fue por una mala, porque yo para la tecnología soy medio bestia todavía. Pero siente. Sí, claro, y entonces lo borré sin ninguna intención de que pareciera
un hecho del hígado, una acción. Pero a ver, importante reflexión, ¿era una crítica fundamentada o era nada más mentada de madre troleando? No, era una crítica fundamentadona, fíjense que había, decía el tipo que entre nosotros no había un contraste porque pensábamos igual y que para él eso era medio aburridón. Entonces, pues la verdad yo creo que no tiene razón en ese sentido, porque sí es cierto que pensamos igual, pero no quiere decir que no sea una buena forma de presentar ideas, claro, pues, sí, no, claro. este no es un programa de debate y además al público al que estamos yendo, dudo mucho que sea un público que esté ávido de confrontación. Yo creo que estamos predicándole al coro un poquito, porque la gente que se afilia de primera instancia, pues es gente que tiene una simpatía a este tipo de ideas. Y definitivamente, la verdad es que sí me valió completamente madre el comentario. Pero tampoco dije lo voy a borrar por un hecho así como una acción vengativa o provocada por mi furia o por una decisión visceral, ¿no? Simplemente le apreté ahí donde no debí de apretarle a la hora de que lo estaba leyendo y pum, que lo borro. Entonces, si la persona que se ostenta con el seudónimo de Anónimo y que de alguna manera oye nuestro podcast, le agradecería que esa mentada de madre o esos insultos que nos profirió los vuelva a hacer. Pero que nos lo ponga con nombre y apellido, porque ya habíamos dicho el podcast pasado que ese tipo de anonimatos no los vamos a leer. Bueno, y el otro que nos deja críticas más prudentes en el iVoox, que se ostenta como anónimo, ya nos dijo que lo hace porque no quiere abrir una cuenta en iVoox, pero me dejó en el comentario su nombre y quiero hacerlo público porque la verdad es que sí es una persona que deja comentarios realmente sensatos. Rudy Ignacio desde Bolivia nos dijo saludos a la Fosa Séptica desde Bolivia. Y luego dice el anónimo, gracias por responder a mis comentarios anónimos. De nuevo, soy Carlos Hidalgo, se llama. Ok. Pondré en comentarios posteriores a esas iniciales. Más que una divinidad que disuelva huracanes, es refiriéndose a nuestro capítulo que titulamos Los aleluyos y los huracanes. Uh-huh. Dice, más que una divinidad que disuelva huracanes, es cuestión de sentido común. Si construyes una casa cerca del mar, en una zona propensa a inundarse, es solo cuestión de tiempo para que el desastre toque a tu puerta y nada ni nadie podrá evitarlo. Punto y aparte, me encantaría saber vuestro punto de vista sobre la muerte desde la óptica atea. ¿Qué hay después? ¿Todo se acaba aquí? ¿Tiene sentido los cementerios? ¿Reencarnaremos? Etcétera. Por último, solo mencionar que Satanás es la traducción de adversario en la Biblia. Y ese es el comentario que tenemos. Hay otro que se llama Edemki. Dice, buenas tardes, mi nombre es Edgar Monroy. Los felicito nuevamente por su programa. Me gustaría que hicieran un episodio basado en frases ateas de Los Simpson. Tienen muchas muy buenas. Hay un episodio basado en hagan un episodio basado en frases ateas de Los Simpsons. Tienen muchas muy buenas. Muchas gracias. Pues está padrísimo, ¿no? Pues sí, buscar, no solo en Los Simpsons, creo que hay muchos programas de los que podemos sacar citas y chistes maravillosos, tanto de caricatura como un poquito más serios, de los cuales pues se han vuelto parte de la cultura pop anglosajona y así han trasminado a la nuestra. Sí. Sí, dígame. No, pues creo que sería un podcast muy interesante del ateísmo en la cultura general y de ver cómo está creciendo esa fuerza a popularizarse cada vez más. Sí, claro. Otro comentario de Tadao Hernández que dice, nos lo dejó el día 10 de septiembre. Uh-huh. Excelente podcast, muy interesante el contenido de esta emisión. Me gustaría indicar que la frase no cae la hoja del árbol sin que Dios lo quiera, mencionada y atribuida a la Biblia, no aparece en la Biblia, sino que es una frase de Quijote de la Mancha. Tiene muchísima razón, ya le contesté que la frase no es bíblica y lo aclararemos en el próximo podcast, o sea, en este. En este que lo estamos aclarando, en eso es metafísica pura. Dice encomendadlo a Dios, dice el Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que pensáis.
que no cae la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, que se encuentra en la parte 2, capítulo 3. Por otra parte, cabe aclarar que las únicas muertes atribuibles a Satanás son solamente 10, que fueron los hijos de Job por la apuesta de Dios con el diablo, claramente permitida, y con el consentimiento de Yahweh. Saludos, esperamos con interés su siguiente podcast, mi estimado Tadeo Hernández. Un tipo me alegó que no digo podcast, que no sé qué diablos dije, podcast, que digo podcast. Bueno, digo, ya la falta de coherencia entre el cerebro y la lengua, pues ya es otra cosa, pero yo en mi cerebro sí digo podcast, pero algo me pasa en el camino que pues órale, pues lo acepto. Y bueno, estos comentarios, debido a esos comentarios, hoy trataremos la cuestión de la moral que usted atinadamente sugirió como tema en nuestro podcast pasado. Uh-huh. Y trataremos de contestarle a nuestro amigo, el anónimo, acerca de la muerte y de a Carlos Hidalgo sobre la muerte y lo que pensamos desde un punto de vista ateo al respecto. Entonces, sin más, señor Canek, yo quisiera, porque yo en esas cuestiones morales me considero no tan atinado en mis conceptos, así es de que yo más bien como que sería como el preguntador en ese sentido. ¿Qué es la moral primero? Y si se puede tener una vida moral o un concepto filosófico de la moral sin un dogma religioso o sin una creencia religiosa. Bueno, vayamos por las partes más básicas con una definición muy general de la moral. La moral es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal, o el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Estas dos definiciones creo que engloban bastante bien la aplicación filosófica del concepto moral, que es una de las formas subjetivas en las que cada acuerdo social tácito, es decir, no hay una serie de reglas morales escritas, sino que como va evolucionando cada civilización y en su contexto espacio-tiempo, van cambiando en función de lo que esa sociedad considera bueno y malo, valioso, práctico, cuestiones mucho más simples. Y por otro lado también tenemos la ética, que es ese tipo de conducta mucho más rígida, derivada de ciertas estructuras filosóficas más claras, como dicen que la ética es una maldición impuesta por ese otro personaje simbólico que tenemos los filósofos empiristas, por así llamarlo, que es Sócrates. Ajá. Porque todos partimos de esa idea del deber ser y del comportamiento apropiado y consistente con la línea lógica, que es lo que finalmente ha dado, después de muchos procesos complejos de interacción humana, cánones éticos de cómo tenemos que comportarnos para tener fines prácticos que beneficien al colectivo, pero que además requieran de una obligación. ¿Existe alguna diferencia, o cuál es la diferencia que existe, ¿verdad?, entre moral y ética? Pues hay muchas diferencias. La ética pretende ser objetiva, a diferencia de la moral, que tiene una aplicación subjetiva. Es decir, un precepto ético vendría teniendo cánones rígidos. Por ejemplo, los médicos se tienen que regir bajo preceptos éticos. Cuando van a operar un paciente, hay una convicción hacia su bienestar, hay una responsabilidad hacia las personas cercanas a esa persona con la que se está interactuando, ya sea no solamente su familia directa, sino el colectivo, y por ende la responsabilidad es llevar el mejor resultado de salud de esta persona a sus mejores consecuencias. Es una cuestión gregaria, por así decirlo, a mi entender. Obviamente, si hay filósofos que no sean empíricos en nuestra audiencia, nos encantaría tener esas contribuciones, pero yo estoy tratando de desglosar lo que para mí es la distinción específica entre ambos. Uh-huh. Y después el contraste que hay de moral
es que la moral tiene cuestiones subjetivas de una elucubración del buen funcionamiento de la sociedad que no tiene hechos comprobables. La ética pues no pretende tener hechos comprobables, sino dar resultados prospectivos. Es decir, si yo me comporto éticamente con otro ser humano, voy a tener un resultado benéfico para el colectivo. En cuanto a al origen de la moral, estaba leyendo yo que muchos científicos creen que la ética es un producto de la selección natural, que se considera que ha conservado comportamientos sociales favorables al éxito evolutivo y que fue una necesidad de nuestra especie para su propia sobrevivencia. Exacto. ¿Es correcto esto? Sí, incluso es como una paráfrasis de lo que le he escuchado a Richard Dawkins hablar muchas veces cuando hay religiosos que lo confrontan con que al ser ateo no tiene parámetros morales, porque según los religiosos la moral tiene un componente social derivado de esta figura divina que nos impone criterios de bien y mal. ¿Podríamos considerar entonces que la religión o la Iglesia católica ha secuestrado este cúmulo de conocimiento acerca de la moral en su propio beneficio? Más que secuestrado, creo que, y ahí es donde Nietzsche tiene bastante sensatez en cómo analiza la evolución de la moral, la religión lo canalizó hacia un funcionamiento democrático, por así decirlo. Antes los criterios de bueno y malo, correcto e incorrecto eran derivados en una diferenciación de clases sociales. Lo rico, lo noble, lo educado, lo inteligente era lo bueno y lo soez, lo vulgar, lo básico, lo pedestre era lo malo. Y la religión trastoca ese orden y empieza a hablar del bien y el mal en cada individuo. Entonces, sí tiene un proceso educativo importante en su implementación, pero al ser subjetivo empieza a tomar cuestiones de ordenamiento social y de estructuras de poder en sus manos y vuelve a generar el mismo ciclo de distinción jerárquica. Por ejemplo, hablando sobre esta distinción jerárquica en cuanto a los valores morales, estaba yo leyendo, preparándome para platicar con usted acerca de esto, de que la moral, aún en un grupo cerrado, en una sociedad supuestamente sólida en cuanto a estos valores morales, se comportaba de diferente manera. Y ponían un ejemplo muy claro. Un tipo en la era medieval se roba un borrego, ¿verdad? Uh-huh. Si se lo roba aún igual, el castigo habría sido en esa época el pago del borrego, ¿verdad? O la devolución del mismo. Uh-huh. Si el borrego era del rey, el tratamiento de la pena por ese mismo delito era completamente diferente y llegaba a la muerte del que lo había robado. Uh-huh. ¿Esto qué representa en una sociedad supuestamente qué representa moralmente este hecho? Pues obviamente que las estructuras de poder toman precedente sobre cómo se arreglan los seres humanos en cuestión moral. Es decir, el rey, como es el representante y protector de su reino, tiene responsabilidades más grandes y por ende los plebeyos o sus subordinados, sus súbditos, van a ser personas de menor valor. Sin embargo, la ética de lo que nos habla al analizar la situación es decir, espera, son ambos seres humanos, con diferencias en responsabilidad, sí, pero eso no quiere decir que el pago de un crimen o el intercambio comercial tenga más valor en un ámbito o en otro. Entonces se necesita tener parámetros democráticos donde se considere a todos los seres humanos en un rasero de equidad.
gracias a las cuestiones éticas es que hemos podido evolucionar a la civilización que tenemos hoy, donde las situaciones a corregir van más hacia lo ético que hacia lo moral. La ética es una disciplina normativa y la moral es descriptiva de las costumbres y hechos sociales de la época y el contexto geográfico. Espero no estar haciéndome muy... No, está bien y lo entiendo perfecto. Espero que los que nos oigan también lo entiendan. Si no, en cualquier farmacia se lo traducen. Oiga, y entonces entiendo que primero en las sociedades primitivas, primero se hizo una convivencia basada en ciertos preceptos morales que después, a través de los años y a través del tiempo, cuando se vio que sí funcionaba como protectora de la especie, este tipo de actitudes o de preceptos, se empezó a legislar con base a estos conocimientos y de ahí vienen las leyes. Que ya cuando surgen como leyes, siguen partiendo de una cuestión subjetiva. Las leyes que tenemos ahora han sido derivadas de debates muy grandes y de eventos sociopolíticos muy importantes que nos han ido desarrollando una capacidad humanística de analizar las decisiones. Es decir, antes, cuando había la ley del talión, bueno, estamos hablando de ojo por ojo, diente por diente. Y eso quiere decir que la proporción de la acción de un ser humano en contra de otro tiene que ser la misma para ser punitiva. Nos hemos dado cuenta que eso no solo no funciona, sino que polariza y lleva a conflictos más grandes porque no hay un sentido de justicia. Las especies animales mamíferas, nuestros primos más cercanos en la rama primate... El burro. Yo tengo más del burro que del primate, señor. o el primate de uno que es bien burro. Exactamente. Pero, los simios tienen un sentido de justicia engranado en su construcción biológica muy interesante. Hay un ejemplo que se puede consultar en YouTube que es derivado de estudios, pero también hay una versión que es en chiste con un mono capuchino jugando póker. Le hacen trampa y el mono capuchino se siente ofendidísimo. Esa es una parodia maravillosa del experimento real que es con uvas. Los animales son premiados durante un tiempo, se les da una uva por hacer alguna acción específica y de pronto a uno de los dos monos capuchinos que estaban siendo parte de este estudio se le continúa dando uvas y al otro mono creo que se le da una aceituna. Sí. Algo que no le es satisfactorio. Y al ver que el otro mono recibió una uva, se siente realmente violentado por la injusticia que está percibiendo, que es por qué el otro sí recibió una uva y yo no. Derivado de esas cuestiones tan elementales, creo que durante los años ha ido evolucionando nuestro sentir a que tratemos de distanciar los componentes emocionales dentro de nuestro proceder y nos vayamos por la frialdad objetiva de las aplicaciones prácticas y las consecuencias positivas hacia nuestro acuerdo social. Sí, tiene razón, las sociedades animales muestran muchos ejemplos de cohesión basados en la sumisión instintiva a lo que parece ser leyes no escritas, ¿verdad? Uh-huh. El otro ejemplo muy claro es el de los monos y la manguera de agua. No sé si usted lo ha escuchado, pero es sobre la mentalidad humana y cómo procede a lo largo del tiempo haciendo restricciones risibles, algo tajante, ya sin saber por qué se originó esa restricción. Este otro ejemplo es un grupo de chimpancés que les ponen una escalera que lleva a una penca de plátanos. Y al primer mono que trata de subir a tomar uno de esos plátanos, le dan un manguerazo de agua que lo tumba. Uh-huh. Van haciendo esto con varios chimpancés. Y una vez que lo tumba, el resto del grupo también recibe una mojada. Entonces ya para el quinto chimpancé, el resto del grupo evita que el chimpancé suba porque no quieren ser mojados. Claro. Y se cambian algunos chimpancés
de la jaula, se mete unos nuevos y ya no hay manguerazo. Sin embargo, cuando uno de esos nuevos chimpancés quiere subir a la penca, los demás lo bajan. Esto, más que ejemplificar el fenómeno sociológico que el ejercicio pretende, también hablo de cómo se han establecido varias de nuestras restricciones racionales e irracionales dentro del desarrollo moral. Además, si tomamos en cuenta que la especie humana es una especie realmente débil ante la naturaleza, es muy frágil en cuanto a su interrelación con fenómenos o con situaciones naturales, ¿verdad? No trepamos árboles como los simios, ¿verdad? No tenemos la velocidad de un leopardo ni la visión de un águila. Nuestra capacidad de sobrevivencia se debió, yo creo, primero a un desarrollo enorme del cerebro y después de esta cohesión como especie de protección y de normatividad, o sea, de buscar una norma que protegiera a la especie, no solamente hacia los elementos y predadores que los acechaban, sino también entre ellos, ¿verdad? Las fuertes disputas entre especies con las mismas características del Homo sapiens, hacía que estos seres se congregaran y se protegieran de alguna manera, y yo creo que por ahí salió el tipo de concepto de moralidad sobre el bien y el mal como una forma de protección de la misma especie. A lo mejor estoy fumándomela bien barato, pero creo que por ahí va el asunto, ¿no? Tiene sentido, y también de las emociones más primarias, porque cuando vienen estas disputas y esta sensación de injusticia que se convierte en algo emocional, nuestra respuesta biológica es la violencia, y la violencia sin tapujos, es decir, era eliminar al contrario que nos había hecho sentir mal, en un arranque de ira. La religión tiene, por ejemplo, estos interesantes preceptos llamados los 7 pecados capitales, que no existe propiamente en la Biblia, pero después se consolida como una parte importante de la doctrina, que habla del control de las emociones primarias, de lo que desglosan como ira, gula, envidia, lujuria, avaricia. Me faltan 2. Bueno, siempre se me van, pero ustedes los conocen. Mi momento de Peña Nieto llegó en esta parte del podcast, lo siento, pero sobre esas emociones primarias y estas restricciones es que vamos sofisticando la conducta humana a reprimir la conducta animal. Lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. Me faltó la soberbia. Eso me pasa por creer que lo sé todo. Y eso Están definiendo al 75% de la Cámara de Diputados. Bueno, es una sociedad que siempre peca de caer en el hedonismo. Ahorita creo que estamos regresando a una de esas etapas. Todos los medios benéficos que tenemos de tecnología nos llevan nuevamente a ser hedonistas. Pero, Ahora, la siguiente pregunta que le quiero hacer a usted, que es un verdadero estudioso y filósofo, es... Poco, porque luego nos van a cabulear, más bien nos van a... que nos mienten la madre, yo tengo ese concepto de usted. Gracias. El asunto es, bueno, ya hemos hablado de que en las sociedades primitivas, una forma de organización fue en base a esta norma moral para no agredirse entre ellos. Después viene probablemente, no soy un experto, viene una legislación al respecto. Alguien castiga al que dentro del mismo grupo infringe alguna de las normas que han sido acordadas entre este grupo. Sí. ¿A qué hora, por piedad, dígamelo, se mete la religión a apropiarse de esos elementos para que después, cuando uno es una persona que exalta el pensamiento racional y no acepta un dogma religioso, sea por lo menos atacado en el sentido de que si no tienes religión, no tienes valores morales?
Bueno, esto es una especulación propia y una sobresimplificación, pero yo siempre he creído que la primera estructura jerárquica que hubo en nuestras especies primates fue a partir de la fuerza. El ser más fuerte, el macho alfa, era el que dominaba e imponía las reglas de conducta y supervivencia de la manada. Después, al desarrollarse el lóbulo frontal y la capacidad cognitiva de algunos de los individuos que tal vez fueran los más débiles de la manada, empezaron a haber desarrollo de herramientas y desarrollo de otras habilidades emocionales. En algún punto de nuestra evolución tuvo que surgir ese fenómeno. Y derivado de esta sofisticación intelectual, empiezan los inventos de los que pueden explicar los fenómenos naturales a conveniencia. Es decir, ahora que hubo un huracán, ese fenómeno se pudo haber manifestado en una especie primate como la violencia de una fuerza sobrenatural, de la cual uno de esos individuos más débil pudo haber dicho: yo sé cuál es la intencionalidad detrás de este fenómeno, y creo que surge porque el macho alfa o porque el resto de la congregación no está siguiendo este tipo de parámetros. Ahora, Y empieza a reorganizar fuera de las estructuras de poder físico. ahora, dentro de la misma especie humana, los valores morales varían según el grupo social, o el grupo o etnia que queramos estudiar. Hay valores morales que cambian o son los fundamentales, como pues, no vas a matar, no vas a robar. En donde creo que está el punto de consenso ya es que hablamos de valores éticos. Los valores morales son más adecuados a usos y costumbres y evolucionan con el tiempo, pero que además se derivan de la practicidad de las estructuras de poder sin una conciencia equitativa. Si yo le platico que, por ejemplo, en la India, hay una cultura de un ritual, ¿verdad? Ni siquiera las restricciones del gobierno han logrado abolir costumbres tan arraigadas y absurdas como el sati. ¿Sabe qué es el sati, señor Canek? Es un ritual que data de tiempos inmemoriales y en el que la mujer viuda debe lanzarse a la misma hoguera donde yace ardiendo su recién fallecido esposo. Uh-huh. Esto es una práctica que aún se celebra y ¿cómo relacionamos esto con todo lo que estamos hablando? Bueno, porque si no lo hiciera esa viuda, sería considerada una persona inmoral, que no está siguiendo las reglas sociales establecidas. Gracias a muchas de las personas que han trastocado el orden moral, es que empiezan a haber diagnósticos mucho más humanistas y éticos de las situaciones. La moral sí es una construcción social, la ética creo que tiene un componente mucho más práctico hacia lo científico, es qué nos ha dado mejores resultados y qué deberíamos mantener en función de la supervivencia de nuestra especie. En cambio, la moral es caprichosa. Por eso, la moral religiosa llega a ser tan fuerte que se vuelve una doble moral, que es aplicada solamente en los casos convenientes para muchos creyentes religiosos, sobre todo si hablamos de catolicismo y cristianismo, donde por un lado el juicio tajante sobre el resto de la sociedad es uno, y cuando se aplica ese mismo rasero a las acciones propias, entonces ese juego cambia a una nueva moralidad. La moralidad tiene ese componente tóxico de justificación. Usted lo ponía muy bien con el chiste de el rezo, que primero me hicieron creer que tenía que regresar por una lo dijo Al Pacino. Es una frase atribuida a Al Pacino que dice: toda la vida le pedí a Dios por una bicicleta. Y un día me convencí de que así no funcionaban las cosas, entonces fui y me robé una bicicleta y luego pedí perdón. Este es un ejemplo de esa doble moral.
El rezo supuestamente es la conducta óptima para tratar de cambiar el plan divino y es lo que uno como esclavo de Dios tiene que hacer y además estar sustentado por la conducta impecable que uno pueda tener tanto de mente como de interacción con otros, y sobre eso Dios va a responder. Sin embargo, este hueco, este recoveco en la lógica permite otra cuestión moral. Bueno, ya accioné mal porque soy un ser falible, porque así fui creado, entonces lo único que tengo que hacer, aunque ya accioné mal, es pedir perdón. No tengo ni siquiera que indemnizar a quien perjudiqué, sino nada más es un acuerdo entre Dios y yo y nadie más se tiene que enterar. Porque el único que me va a juzgar es Dios. Eso ya establece una doble moral. Muchas personas consideran que si no existiera que si no hubiera existido en la historia de la humanidad una religión o un dogma religioso o una fe en un ser supremo, nosotros nos andaríamos matando, violando, robando y acostándonos con las mujeres de los demás. Y cuando te das cuenta que todo eso pasa en la historia de la humanidad, sin importar si existe un Dios o no, o la misma gente que cree en una divinidad anda haciendo este tipo de estropicios, y yo creo que el asunto es que siempre va a haber gente buena haciendo cosas buenas y gente mala haciendo cosas malas sin importar sus creencias o su fe, ¿no? Sí, ahora me voy a ir un paso adelante, como desviando un poquito el tema, porque dada esa construcción que usted hizo, yo quiero recalcar una frase de Christopher Hitchens que ya creo que ya hemos mencionado en otros podcasts, pero es: siempre habrá gente buena haciendo cosas buenas y gente mala haciendo cosas malas. Para que una persona buena haga algo malo, se necesita la religión. Podríamos ahondar un poquito más en esto porque hay algunas personas que dicen no es cierto. Si tengo valores religiosos es indispensable que si soy un buen religioso, voy a acatar el dogma y no voy a ser una persona mala, ¿no? Pero hay muchos momentos de imposición social de estas ideas morales. Por ejemplo, determinar que legalmente no podía existir un matrimonio entre homosexuales porque la homosexualidad es una abominación a los ojos de la religión, es una cuestión risible de falta de valores humanísticos y además que viola ciertos preceptos religiosos dentro de la estructura judeocristiana. Podremos hablar perdón que lo interrumpa, del musulmán que es dedicado, pongamos el asunto de un musulmán que es fiel del Corán y reza y tiene una familia y un día por un dogma religioso malentendido se mete 5 cartuchos entre las axilas, va a un camión y se inmola y se explota, ¿verdad? Sí, que es mal entendido para este análisis humanista externo, pero dentro de los preceptos religiosos establecidos, esa es una acción moral que tiene que tomar, porque Mahoma dijo que los infieles tenían que morir. Entonces, viene esa gran dicotomía de la falta de consistencia de reglamentos, normas y preceptos establecidos dentro de las religiones que hacen que cualquier radicalismo tenga una justificación. Porque, volviendo al tema de la homosexualidad, Deuteronomio tiene y Levítico tienen citas en contra de la homosexualidad. Levítico, sobre todo, que es la que más usan. Sí. Entonces, si supuestamente Jesús, o más bien Dios se transforma en Jesús para reivindicar el pecado y así eliminar todos los preceptos arcaicos, ¿por qué después dice Jesús en una de sus frases famosas: ningún ápice de la palabra de mi Padre cambiará? Ahora, es decir, da validación al Viejo Testamento y a todas esas reglas arcaicas. Sí, pero ya ve que los religiosos son selectivos. Lo que no les parece del Antiguo Testamento lo desechan y hablan que es una metáfora y hay que tomarlo con cierta prudencia, y hay partes de la Biblia que ellos dicen que sí son verdaderos. Entonces, y para cada religioso es diferente, entonces toman pedacitos de aquí, de allá y hacen su propia religión. Ahora,
el asunto de Dios que hemos tratado y hemos hablado de otras veces, de que Él se transforma en su Hijo, en una cosa bien, bien extraña para mí, ¿no? Que Dios dijo, me voy a ir a mandar a la tierra, pero en una misión suicida, ¿verdad? Porque yo ya sé qué es lo que va a pasar, porque soy omnisciente. Me voy a convertir en mi hijo, pero no es mi hijo, soy yo. Pero antes para que mi hijo nazca, voy a violar a una mujer judía menor de edad, casada, ¿verdad? Me voy a tener a mí mismo y después me voy a matar para librar a la especie humana de un pecado que ya vimos que cometieron dos personas ficticias. Sí, y que además ese mismo Dios creó. Entonces eso Pero espérame, y luego nada más para terminar, manda un mandamiento que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Cuando el tipo para nacer fue lo que hizo, desear a la mujer de su prójimo. Sí. ¿No? Pobre José. Y eso es otra violación de cánones morales impuestos. Una de las ideas más trascendentes que tiene Matt Dillahunty, que es este ateo gringo con un programa también de podcast en Estados Unidos, es que los seres humanos que muchas veces se dicen religiosos y morales y éticos a raíz de su religión, tienen ideas más progresistas que el propio Dios que creó el universo, ideas mucho más morales y éticas. A cualquier religioso que lo confronta le pregunta, bueno, ¿tú condonarías la esclavitud? No. Entonces dime por qué tu libro sagrado sí. ¿Por qué, si es inspirado por Dios o escrito por Dios, por qué tu libro sí condona eso? Tú tienes entonces una moralidad más grande que la de tu Dios. Lo primero que yo les pregunto es, ¿tú crees que Dios influenció a los escritores de la Biblia para que lo hicieran? La mayoría de las gentes dicen que sí. Entonces le digo, ¿entonces consideras que la Biblia es un libro perfecto? Me contestan que sí. Entonces tú apoyas la esclavitud. Y obviamente se quedan pero es que hay que explicarlo porque en ese tiempo... No. O sea, Dios sabía que yo lo iba a leer. Que a través del tiempo esa información iba a pasar hasta mi persona. Porque los humanos iban a diagnosticar que la esclavitud estaba mal. Dios ya lo sabía. Entonces, ¿para qué condonarla al inicio? Se meten en un galimatías tratando de explicar y luego empiezan a hablar con palabras extrañas y piensan que ya por eso son expertos y que dicen la verdad nada más porque el libro tiene 2000 años. Es como el taxista, pongo mucho el ejemplo del taxista. Un día me subí a un taxi, iba el tipo de verdad manejando lo más mal que he visto yo manejar, parecía mi mamá. Mi mamá nunca manejó bien y acabó por abandonar la cuestión automovilística, ¿no? Pero este taxista manejaba peor y entonces yo iba a no sé dónde y le dije, señor, por favor, tenga cuidado, va a chocar. Me dice, tengo 35 años manejando. Y yo le dije, mire, pues a 35 años de que ha manejado mal, ¿no? Pues el hecho de que sea antiguo no significa que sea cierto. Y esto pasa a colación por lo de la Biblia, ¿no? Es un libro que tiene 2000 años, años más, años menos, pero no significa que porque es antiguo sea cierto. Sí, y que sobre esa determinación no hay nada práctico. Claro. El decir, pues es que este libro tuvo que modificarse, pues sí, eso muy probablemente quiere decir que haya cosas que estén garrafalmente equivocadas. Entonces no hay que tomar ese libro como una certeza. Sin embargo, la Biblia tiene grandes lecciones humanísticas, muchas derivadas de supuestos dichos de Jesús, que son verdades ancestrales de convivencia humana. De la ética que se deriva de lo individual, del entender lo que a mí no me gustaría que me hicieran y por eso no se lo hago a mi prójimo, está perfectamente bien estructurado en una de las frases de Jesús. De los 10 mandamientos, los 3 primeros es obedéceme. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Eso no son nada valioso, ni moral, ni nada. Son totalmente desechables para una convivencia entre humanos, ¿verdad?
Es una porque sumisión ante el reglamento establecido por estructuras jerárquicas religiosas. y los demás son valores morales que aún sin ser religioso los adoptas como una forma de convivencia pacífica entre individuos. Ujú. Honrarás a tu padre y a tu madre, que es una obligación moral, ¿verdad? Sí, y que de todos modos tiene un componente de sumisión, porque creo que el honor entre seres humanos tiene que surgir a través de una conducta ética. Claro, si tu Si papá, nada más- si tu papá es un borracho alcohólico marihuano y tú por preservar tu condición católica dices, tengo que honrarlo. Pues sí, lo puedo honrar como ser humano y respetar su integridad física y tratar de ayudarlo, ¿no? Nos está mandando un mensajito, fíjese, de los pocos que recibimos en este sentido, un oyente aquí en Spreaker, Eric Ajá. Clover. Eric Clover dice, la Biblia también la escribió en personas que querían controlar a los menos educados que ellos. Bueno, espérame, pero la Biblia la escribieron gentes con muy bajo nivel intelectual. Pues no para su época. O sea, a este punto comparativo yo creo que sí podemos hacer ese juicio, pero en su época eran los que transmitían lecciones a través de historias, y la Biblia es una recopilación de historias morales. Es ¿cómo se llaman estos libros como de mamá gallina? Pues en Estados Unidos es Mother Goose, los cuentos y las fábulas. Y es una tradición ancestral. En la antigua Grecia existían estas fábulas, en China, en Japón. Así es como transmitíamos el conocimiento, a través de metáforas. Entonces la inocencia que tienen estos preceptos después se corrompe cuando se institucionaliza una religión, se edita el libro y se empieza a utilizar para normar la conducta de la población general y de la población conquistada, donde se imponían nuevos valores. Y muchos de estos valores positivos, que ahora consideramos valores helenísticos o valores occidentales, han sido los que norman la conducta general del ser humano hacia un punto de balance más pacífico. Y eso ya lo diagnosticamos como una conducta más ética, desprovista de subjetividades y la necesidad de establecer jerarquías. Los demás son una sarta de, en los mandamientos de la iglesia, son cosas que hacemos cotidianamente entre los hindúes, egipcios, romanos y en algunas partes de Iztapalapa. No matarás. En algunas partes de Iztapalapa, tiene usted toda la... Claro, ¿no? Váyase a Catepec a las 3 de la mañana. A ver si honran a su padre y a su madre y no te matan, ¿verdad? Esto de no cometerás actos impuros se me hace totalmente ambiguo. Pues sí, porque eso tiene muchos componentes morales. ¿Qué es lo impuro? Uh-huh. Porque la sexualidad está demonizada. También hay que entender, fuera de ser radicales, de dónde surgen estas restricciones. Tendemos a ser en la época moderna muy poco analíticos y muy poco agradecidos de cómo nuestra especie ha sobrevivido sobre este planeta, no solo en las condiciones adversas del entorno, sino entre nosotros mismos. ¿Usted considera que la Iglesia Católica tuvo algo que ver de bien en su creación y su posterior dominio mental sobre los individuos? Cuando vino una conformación social primaria, sí. Posteriormente, cuando se estructura como un sistema de poder, empieza a ser la fuerza más tóxica sobre la faz de la Tierra, porque a raíz de la justificación de esos cotos y grupúsculos de seres humanos que obtenían el beneficio de muchos fieles, trastocaron ideas y valores necesarios de conformación social para obtener beneficios personales. Híjole, yo no sé si estoy de acuerdo con usted. Mire, ya le dimos gusto al anónimo que quería ver más debate. Quiere ver sangre tendrá. Yo creo que la Iglesia Católica toma estos conceptos morales para su propio beneficio desde el principio. Y como un sistema de sometimiento de la razón, poner un yugo al pensamiento crítico
y manipular a la gente todo basado sobre una mentira, ¿no? Porque ¿Cuándo empieza a obtener ese poder económico y social la Iglesia? Pero si recordamos históricamente, el cristianismo surge en la antigua Roma y es un grupo estigmatizado por los romanos porque además de ser monoteístas, creen tener antecedentes históricos tan fundamentales y tan distintos a una sociedad decadente en la que ya habían caído los del Imperio Romano, que sus valores humanistas un poco más democráticos y equitativos empiezan a transformar el poder de las jerarquías bajas en empoderamiento, y entonces los grupos aristocráticos pierden poder y viene una gran caída de Roma a raíz del crecimiento religioso que cambia la estructura de poder hacia algo más positivo y menos servil. Entonces el cristianismo surge como un primer intento de evitar la servitud hacia un grupo externo de empoderados. Bertrand Russell, nuestro gran amigo también, compañero de pensamiento con nuestra fosa escéptica, y que es ampliamente recomendable leerlo, y que nosotros también lo hemos tomado como uno de nuestros... Yo tengo un póster de él en mi cuarto. Sí, yo tengo una tetera flotando en el... Yo tengo una tetera entre la Tierra y Marte que flota. Dice muy sabiamente, hay mucha gente que dice que sin creer en Dios un hombre no puede ser feliz ni virtuoso. En cuanto a la virtud, solo puedo hablar por observación, no por experiencia personal. Y en cuanto a la felicidad, ni la experiencia ni la observación me han llevado a pensar que los creyentes son, en general, más o menos dichosos que los incrédulos. Se acostumbra a encontrar nobles razones para la desdicha porque es más fácil ser orgulloso, si se puede atribuir la desdicha de uno a la falta de fe que sí hay que atribuirla al hígado. En cuanto a la moralidad, una gran parte depende del modo en que se entiende el término. Por mi parte, creo que las virtudes más importantes son la inteligencia y la bondad. La inteligencia está obstaculizada por todos los credos, cualquiera que sean, y la bondad está inhibida por la creencia en el pecado y el castigo. Esta creencia es la única que el gobierno soviético ha tomado del cristianismo ortodoxo. Es claro el pensamiento de este gran hombre Bertrand Russell en cuanto a su posición moral ante estas cosas, ¿no? Y quedaba muy bien a mencionarlo en este momento, porque si hay alguien que ha estudiado el comportamiento humano de una manera tan objetiva y racional, ha sido en su momento el señor Bertrand Russell. Por supuesto. Creo que dentro de esos libros que podemos recomendar o autores que podemos recomendar sobre la moral, hablamos de Nietzsche, hablamos de Bertrand Russell, ahora sobre la implementación biológica de cánones morales. Creo que hay muchos libros de Richard Dawkins que tienen un acercamiento hacia eso. Él y Sam Harris hablan del problema de la moral y del problema de la conciencia, que como todavía no hay una certeza científica de cómo se desarrollaron, siguen siendo hechos un poco abstractos, pero de lo que sí podemos determinar es que no son derivados o impuestos por ninguna estructura religiosa. Las estructuras religiosas tomaron lo que ya estaba establecido en dicho popular y lo utilizaron para solidificar sus propias estructuras y sistematizarlas. Se nos está yendo el tiempo, señor Canek. Híjole, fíjese que hemos abordado esto de la moralidad. Todavía le cuelga mucho para que, por ejemplo, yo pueda considerarme una persona que sepa de este asunto. Y me da mucho gusto que usted lo explique de una manera tan sencilla, tan clara, porque a mí también me gusta mucho esto de aprender, y platicando con usted he aprendido un montón de cosas. El hecho de que a este podcast le llamemos La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, tiene mucho de este ejercicio del cerebro por entender no solamente
este tipo de cosas, sino el entorno, ¿no? Yo creo que una de las grandes contribuciones del ser humano consciente hacia el mundo es tratar de racionalizar el entorno y no adjudicárselo a una divinidad. Desgraciadamente el tiempo se nos está yendo y el otro tema que íbamos a tratar, que es de la muerte y el concepto de muerte para un ateo y de qué consideramos que es este fin de la existencia, lo vamos a tener que dejar para el próximo podcast, porque si no, mire, aquí nos vamos a estar. Exacto, pero porque también es un tema muy, muy complejo. Yo le agradezco mucho las flores y obviamente no en un acto de humildad, sino de sensatez lógica. Yo estoy vertiendo lo que durante muchos años he lucubrado sobre diferentes cuestiones informáticas que recibo de lo que es moral y lo que es ético, pero de ninguna manera soy un experto en el tema, ni mucho menos. Creo que soy un regurgitador de repente de conclusiones de pensadores mucho más sofisticados que yo, y que dentro de nuestros escuchas estoy absolutamente seguro que habrá uno que otro que tenga mejores argumentos y mejores estructuras de las que yo pude dilucidar aquí. Creo que lo hice en los términos más generales para que quienes no tuvieran este primer cuestionamiento pues se puedan acercar, pero hay un sinfín de debates al respecto. Es una de las partes más abstractas e interesantes dentro del desarrollo cognitivo del ser humano en cuestión filosófica, y que podríamos dedicarle otro podcast completo, incluso ya con un experto en el tema que también ahonde más y que podamos a lo mejor ahí sí tener un debate entre él y yo, porque para discutir eso sí me pinto solo. Y mire que como lo hemos dicho siempre en esta Fosa Escéptica, no pretendemos ser didácticos de ninguna manera. Lo que somos platicadores, conversadores, que nos gusta investigar, que nos pica la curiosidad por muchas cosas y que de alguna manera tratamos de que la gente en una mesita con un café hable también acerca de estas cosas y que abra su mente a conceptos nuevos, y que si tus ideas son muy enraizadas y tienes una mejor opción, la tomes en cuanto a un pensamiento racional. Y si cumplimos eso, pues obviamente pues estamos más que del otro lado. Si no, la plática la amena plática con usted siempre es reconfortante escucharlo y sobre todo yo se lo regreso también a usted, porque creo que eso a nuestros escuchas nos lo dejarán saber en los comentarios, pero también es lo que los ayuda a sentirse que esto no es un punto de debate solitario, sino que habemos muchas personas con estas inquietudes, que no necesitamos ser científicos de la NASA para tener inclinaciones intelectuales complejas, sí, y que podemos estar llamando la atención de muchas personas que han dudado sobre su fe, que escuchen este tipo de podcasts y a la hora de tener un acercamiento analítico hacia sus creencias puedan empezar a dudar sin sentirse culpables por ello. Y bueno, reiteramos que nuestra única intención al hacer un podcast es la plática. Y del mismo modo de que decimos que no somos expertos en ningún tema de los cuales tratamos, cómo se junta mucha gente y tiene las mismas dudas y se toman un café y hablan sobre la existencia, sobre Dios, sobre sus creencias o sus no creencias, y tratan de, en una charla muy coloquial, pues expresar sus inquietudes y sus dudas al respecto, ¿verdad? Y esto es una práctica ancestral, estamos haciendo nada más eco de lo que otros miles de seres humanos han hecho durante mucho tiempo, y les agradecemos el que estén en esta tertulia junto con nosotros. Pues le agradecemos, por ejemplo, a Eric Clover, que tuvo la osadía, el valor, ¿verdad?, de escucharnos en vivo y dejar sus comentarios aquí en el Spreaker, como mucha gente lo puede hacer en los podcasts venideros. Y bueno, agradecerle a usted, señor Canek, por esta plática, y a nuestros amigos, bueno, que nos sigan a través de las plataformas que ya dijimos, y pues mandarles un saludo patriótico desde este país que
aunque pareciera ser que se desmorona, todavía mantiene esas tradiciones de identidad que la verdad a mí me gusta y me apasiona. Por obra y gracia de la Virgen de Guadalupe, no más. Qué tranquiza le pusimos en uno de los podcasts. Sí, a ver si no lo escuchan algunos reaccionarios religiosos y luego se nos acaba el podcast, oiga, pero bueno, muchas gracias de verdad por escucharnos. Por favor, déjenos sus comentarios, recomienden el podcast a más personas que estén teniendo este tipo de inquietudes. Díganos de qué otros temas quieren que hablemos. Vamos a tratar el de la muerte la próxima vez. No se pierdan ese podcast porque va a estar igualmente interesante. Va a estar bueno. El alma pesa 21 gramos. ¿Qué pasa con esas gentes que atestiguan y confirman que han tenido experiencias cercanas a la muerte de desprendimiento? ¿Hay forma de cómo comprobar la existencia de un espíritu? Que se cree en la reencarnación y cosas de estas, y vamos a tratar de dilucidar, ¿verdad?, bajo nuestro concepto, pues de qué se trata esto de fallecer, entregar el equipo, colgar los tenis, y petatearse. Pues señor mío, sin más por el momento, hoy no tengo una frase específica de la moral. No tengo a un gran orador que citar, pero yo incitaría a todos nuestros escuchas a que pongan en tela de juicio todo aquello que creen como realidades absolutas del deber ser y cómo se debe comportar el ser humano, y que indaguemos en conjunto y nos mantengamos siempre críticos, porque nadie tiene la verdad absoluta de nada. Y sobre todo, una de mis citas favoritas de uno de estos videos de YouTube de recomendaciones de una edad a otra, un niño de 10 años recomendándole uno de 11 años y posteriormente hasta que llegamos a un viejo de 93 años y ese viejo dice: no le crean nada a nadie tiene ni la más remota idea de lo que está hablando. Justamente en eso me voy con la moral. Todos estamos propensos a dejarnos llevar por lo que en nuestra época se considera lo correcto, lo bueno y lo malo, pero es mucho más relativo. Tenemos que propiciar los valores humanistas por sobre las restricciones morales. Acabaremos citando una frase de nuestro citado del día de hoy, Bertrand Russell. Usted sí la tiene, échesela de su ronco pecho. Que dice: una buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia. Ahí está. Palabra del Señor. Ahí está. Nos vemos, señor Canek. Nos vemos, señor Villalpando. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. ¡Abur! ¡Abur! Gracias por escuchar La Fosa Escéptica.